Juan capítulo 1. Este es un capítulo muy rico, trae mucha información. La semana pasada aprendimos que el autor Juan, el apóstol Juan, le llama al Señor Jesucristo el Verbo. Y nos dice que Él hablaba como Dios y hablaba las cosas de Dios, porque Él es Dios. Él es ese verbo, esa palabra que tanto se mencionó en el Antiguo Testamento, que hablaba y cuando hablaba se generaban las cosas. Aprendimos eso la semana pasada y ahora Juan nos enseña que Jesús es la luz. Juan lo que está haciendo es que nos está dando varios atributos para decirnos que Jesús es Dios. Hay quienes creen que nada más fue un profeta, hay quienes creen que fue nada más un gran hombre, que fue alguien muy inteligente, que fue un revolucionario de su época. Pero Juan quiere dejar claro que Jesús es Dios y eso hace una gran diferencia. Y nosotros nos quedamos en el versículo número 4. Juan, capítulo número 1, versículo número 4, me dice, en él, en el verbo del que ha estado hablando Juan, el Señor Jesús, en el Señor Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Me dice que en él estaba la vida. No me está diciendo que él tiene vida. Lo que me está diciendo es que él es la vida. Básicamente, como Él es la vida, Él puede dar vida a los demás. Es muy diferente que Él sea la vida a que Él tenga la vida. Es como cuando dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. Y Él es la fuente de ese amor. Es lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que en Él estaba la vida. Miren, vamos a Juan 10:10. Miren lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la fuente de vida. De su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Él es la vida. Y la vida a la que se refiere este pasaje no es la vida que estamos viviendo, es la vida eterna. Es a lo que Él se está refiriendo. Miren Juan 8:12. Él es la fuente de la vida. Y Juan 8:12 lo reafirma. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquí vamos a ver una y otra vez la palabra luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le está hablando a personas vivientes, por lo tanto, esta es otra vida. Es la vida eterna, la vida abundante a la que se está refiriendo. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Como vimos en este pasaje de Juan 8:12 y en este pasaje de Juan 1:4, se relaciona lo que es la vida y la luz. Tienen una relación muy estrecha. De hecho, si ustedes leen pasajes, por ejemplo, Mateo 1:21, cuando una persona tenía un hijo, se le decía, y dio a luz. Entonces hay una relación muy estrecha entre la vida y la luz. Esta luz es una luz también muy especial. Es la luz de la que nos habla Génesis 1:3. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, y sea la luz? Y fue la luz. Pero no es este tipo de luz, ni la luz solar, porque más adelante el Señor dijo, y sean las lumbreras, y fue cuando hizo el sol. Es un tipo de luz muy diferente. Juan está usando la palabra vida y luz para referirse a lo espiritual, no a lo físico, a lo que tú y yo vemos. Juan usa la palabra luz para referirse al Señor Jesús, para decirnos que Él es Dios. Él es Dios, Él es esa luz que da vida.
pero esa es una vida espiritual. Primera de Juan 1:5 me dice que Dios es luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 me dice quien nace de nuevo es hijo de luz. Con esto nosotros vemos que Juan le llama al Señor Jesús luz, y la Biblia me dice que Dios es luz. Me está diciendo claramente Juan de otra manera que el Señor Jesús es Dios. No simplemente es aquel verbo, sino que también Él es luz. Está dando los atributos de Dios. Ahora, está bien que Él es luz, que Él da vida, pero fíjense el objetivo de todo esto. Juan capítulo 1, versículo número 4. En Él estaba la luz, y la vida era la luz de ¿quiénes? De los hombres. Esa luz, esa vida no quedó nada más con Él, sino que fue para beneficio de todos los hombres. ¿Cuáles son los beneficios de la luz física? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué sería? No sean tramposos, apaguen los teléfonos. Por favor, busquen en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien puede? No. Ni con lentes. Lo mismo sucede en el área espiritual. Cuando estaba chiquito mi hijo, apagábamos la luz y él abría los ojos más para poder ver. Le hacía así. Él no entendía que a pesar de que su vista estaba bien, él necesitaba luz. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Hay personas que abren sus ojos grandes porque quieren ver, pero lo que necesitan es luz. La luz acaba con las tinieblas. Y gracias a que acaba con las tinieblas, muestra las cosas tal como son. Permite ver los colores, ayuda a tomar el rumbo correcto, sabemos dónde está la puerta, ayuda a detectar los peligros, permite usar bien el sentido de la vista. No importa que tú veas bien, si no tienes bien el sentido, la luz. Si no está la luz, no vas a poder usar bien el sentido de la vista. Básicamente, es posible vivir. Esos son los beneficios de la luz, y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Esa luz verdadera vino aquí a la tierra, a los hombres. Por eso nosotros debemos de buscar la luz de Dios. Porque si no, vamos a vivir en una obscuridad espiritual y no vamos a entender el rumbo de la vida. Vamos a vivir sin un sentido en esta vida. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, es como si nos prendieran la luz y empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Empiezan a cambiar cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vino la luz. Por eso muchas personas viven caída tras caída, porque viven en las tinieblas. No entienden, no tiene propósito su vida. Dice Efesios 5:8, quien está en luz ya no está en tinieblas. Miren, vamos a Efesios 5:8. Y habla un estado de las personas anterior que andaban en tinieblas y un estado nuevo. Efesios 5:8. En los versículos anteriores, Pablo está diciendo que no deben de andar como andaban antes, en fornicación, inmundicia, avaricia, palabras vanas, todo esto. Y en el versículo número 8 les dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Por eso se les entiende que vivieran así. No entendían, no comprendían que eso les estaba causando mal. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No es posible que ahora que ya veo, me tropiece con objetos. Es lo que les está diciendo Pablo. Tu vida se caracteriza, si tu vida se caracteriza por las tinieblas del pecado, entonces
no andas en luz y algo no está bien en tu vida. Las tinieblas indican un estado espiritual del pecado. Indican que estás bajo el dominio del diablo, de Satanás. Dice Hechos 26, 18. Miren, vamos a Hechos 26. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A la de Dios. Si una persona está en tinieblas, es que está bajo la potestad de Satanás. Si una persona no viene a la luz, es porque simplemente ama su pecado y no lo quiere dejar. Miren lo que nos dice el versículo número 5, Juan 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando llegó la luz, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa palabra de prevalecer da la idea de una lucha, da la idea de que dos fuerzas están peleando, pero al final gana la luz. Las tinieblas no pudieron con la luz del Señor Jesucristo. No hay pecado tan grave o tan grande que no pueda desaparecer cuando llega la luz a nuestra vida. Cuando la luz del Señor Jesucristo llega al hombre, no hay pecado tan grande que no pueda destruir. El problema es que las personas no quieren ir a la luz. Dice el versículo número 6, Juan 1:6. Nos cambia el rumbo y ya después de que nos presenta quién es la luz, lo que hace la luz, no queda ahí todo. Si hubiera quedado el pasaje hasta ahí, diríamos, bueno, está todo muy lejos de mí, está muy alejado de mí. Pero aquí, en el versículo número 6, Juan empieza a introducir a otro Juan. Este es un Juan diferente. Dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El escritor bíblico me dice que Juan el Bautista fue enviado por Dios. El mismo Dios fue el que envió a Juan a este ministerio. Y Juan era el cumplimiento de la profecía que nosotros encontramos en Isaías 40, 3 y 5. Y también lo vamos a encontrar en Malaquías 3:1. Que iba a venir alguien que iba a preparar el camino del Señor. Este es el cumplimiento. Ahora, Juan llega en un momento muy importante, bien importante, porque habían pasado 400 años, que se conocen 400 años de silencio. El Señor no le había hablado a su pueblo, no se había comunicado con él. Cuando llega Juan, nuevamente les empieza a dar el mensaje de Dios. Y su predicación era fuerte. Él llamaba al arrepentimiento. Él no vino a rascar oídos ni a decir lo que la gente quería decir. Él era un enviado de Dios y tenía que cumplir esa misión de Dios. ¿Cuál era esa misión? El versículo número 7 nos lo dice. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El ministerio de parte de Dios era que Juan viniera y hablara de esa luz. Cuando dice que diese testimonio, la palabra testimonio es un término legal y nos da la idea de dar una evidencia judicial. No simplemente él vino a hablar de esa luz, pero vino a dar pruebas de esa luz, que es Dios. Estaba preparando a las personas porque Dios iba a venir a la tierra. No se iba a quedar esa luz lejos del hombre, sino que iba a venir. Lo que está haciendo aquí Juan es un gran ejemplo para los predicadores de nuestros días. Nuestra responsabilidad
es enseñar al Señor Jesucristo y hablar de esa luz. En nuestros días hay muchos predicadores que hacen de lado al Señor Jesucristo y hablan más de otras cosas. Pero no fue así con Juan. Juan tenía un ministerio evangélico. Venía a hablar de la luz a fin de que todos creyesen. Fue tan grande el ministerio de Juan el Bautista que miren lo que dice el versículo número 8. No era él la luz. Muchas personas pensaban que a lo mejor él era el Cristo. Lo interesante aquí es que a pesar de su predicación fuerte y de confrontación y de llamar al arrepentimiento, su ministerio creció porque era un enviado de Dios. No era él la luz, sino para que diese, y nuevamente se nos dice, testimonio de la luz. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de dar testimonio del Señor Jesucristo. De nada ni de nadie más, hermano. Me parece que fue Jesucristo el que dijo que Juan era antorcha. Le llama antorcha. Una antorcha cuando da luz se consume. O sea, ya sea el material que esté hecha, ¿verdad? Pues se está quemando y es lo que Jesucristo habló de él, de Juan más adelante. Sí, este evangelio es muy interesante, por eso fue nuestra decisión estudiar el evangelio de Juan, porque si se dan cuenta, nos está volteando más al Señor Jesús, más hacia el cielo. Entonces hay bastantes cosas, especialmente en este primer capítulo hay mucha doctrina bien profunda, muy interesante, que es muy difícil que entremos a profundidad. Pero aquí, por ejemplo, ya vimos lo que dice el hermano. Vino la luz y las tinieblas no prevalecieron. Ahí ya vemos un conflicto entre la luz y las tinieblas. Una persona que anda en tinieblas no puede decir que es hijo de luz. Bueno, puede decirlo, pero no puede ser hijo de luz. Mas, sin embargo, alguien que anda en luz va a mostrarse como hijo de luz. Valga la redundancia, valga el ejemplo, pero si yo prendo la luz y hay una cucaracha, ¿qué es lo que va a hacer esa cucaracha? Va a correr. Pero si yo prendo la luz y ahí está, no sé si pueda llamarle perro, el intento de perro que tenemos un chihuahua. Entonces no es un perro completo, es la mitad. Cuando termine de pagarlo, yo creo me dan la otra mitad para que se une. Pero si yo prendo la luz, él va a venir. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Empezamos a hablar de un tema bíblico y alguien está en tinieblas, se va a sentir incómodo. No va a querer oírlo. Va a rechazar la luz. Hay un conflicto muy grande y Juan está presentando esa disyuntiva. Quiere que las personas vayan a la luz. Quiere que vean que hay una manera diferente de vivir. Y miren cómo le llama a la luz en el versículo número 9. Aquella luz que verdadera. Es una luz verdadera. Si me dice que hay una luz verdadera, eso me enseña que hay otro tipo de luz, una luz que no es verdadera, una luz que es falsa. Y en nuestros días hay muchos que están alumbrando una luz que no es verdadera. Están predicando a un Dios que no es el de la Biblia, a un Cristo que no es el de la Biblia, un Cristo tolerador, que no pasa nada si tú estás en pecado. Por eso Él deja claro, aquella luz verdadera. De hecho, Mateo 24, versículo 23 y 24, el Señor Jesucristo alerta y dice que van a venir muchos Cristos y a muchos van a engañar. También la Biblia me dice que hay otra luz falsa, 2 Corintios 11:14. Aún el diablo se viste como ángel de luz. Esas son luces falsas. Tristemente, como hemos estudiado los domingos en la tarde, Judas 1:4, por ejemplo, a muchos van a engañar. A muchos van a engañar. Por eso debemos de tener cuidado nosotros
No debemos de tolerar maestros bíblicos que predican de todo menos del Señor Jesucristo, que se exaltan ellos más y dejan de lado al Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser nobles y ser como los de Berea. Imagínense que viniera Pablo y les estuviera hablando. Todo mundo diría, amén, gloria a Dios. Pero miren lo que hacían los de Berea. Hechos 17:11. Vamos a Hechos 17:11. Está hablando de los de Berea y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Fíjense lo que dice, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Es su obligación estudiar y ver si lo que yo les estoy enseñando es verdad. O a lo mejor nada más los estoy engañando y bailando. Deben de tener cuidado. Miren, hay grandes predicadores en nuestros días, pero al final de cuentas son humanos y pueden fallar. Hay personas que creen que porque lo dijo cierto predicador reconocido, es dogma de fe. Ellos también se equivocan. Ellos también son hombres y se equivocan. Es nuestra obligación, porque acuérdense, el diablo se viste de ángel de luz y también quiere engañar. Dice Juan que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. No hay hombre que se quede sin esa luz. ¿Cómo? Y aquellos lugares donde no llega la Biblia, ¿y cómo le hacen? Bueno, existe la revelación natural de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra. Algo les tiene que decir que hay un ser superior que hace todas esas cosas. Esa luz llega a todos los hombres. Así es de que no hay pretexto. Versículo número 10. Fíjense lo que dice Juan 1:10. Juan 1:10. En el mundo estaba, es decir, vino a este mundo, y el mundo fue hecho por Él. Él fue el que hizo este mundo, ya lo hemos estudiado antes, pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Irónicamente, tristemente, el mundo que Él creó, que Él hizo, no lo reconoció, no se dio cuenta. El mundo no quiso conocerlo como Salvador, pero algún día lo conocerán como Señor. La palabra para conocer es sinónimo de reconocer, saber, entender, comprender. Es un conocimiento más profundo que te lleva a hacer un cambio en tu vida. Es un conocimiento que te ayuda a cambiar de dirección. Es como si vas manejando a un lado y ves un mapa y dices, voy en el sentido equivocado, y te das la vuelta y agarras el sentido correcto. Es un conocimiento que te lleva a entender y comprender que Jesús es Dios. Miren, vamos a Juan 6:69. Ya nos dijo Juan que esa luz es Dios. Y que esa luz no se quedó lejos, sino que vino a alumbrar a todos los hombres, nos dio el propósito. Y todos los hombres alcanzan esa luz. Y ya nos dijo Juan que esa luz tiene una lucha con las tinieblas. Esa luz nos lleva a un conocimiento verdadero de Dios. Juan 6:69 dice así. Es como este conocimiento que llevó a Pedro a conocer quién era el Señor Jesús. Juan 6:69 dice así: y nosotros hemos creído y conocemos. Fíjense bien esa palabra, y conocemos, es la misma palabra que leímos anteriormente, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:69 nos dice
que ese conocimiento nos lleva a saber quién es realmente Dios. Pero es un conocimiento profundo. Ustedes pregúntenle a un borrachito que va saliendo de la cantina, ¿tú crees en Dios? Y lo más seguro es que te va a decir que sí. Pregúntenle a alguien que está viviendo en pecado, oye, ¿tú crees en Dios? Y lo más seguro es que te va a decir que sí. Pero cuando me dice la Biblia que el mundo no le conoció, no se refiere a este conocimiento, sino a un conocimiento profundo de que Él es el Hijo de Dios, de que hay tinieblas y hay luz. No es un conocimiento superficial. Tristemente, miren lo que dice el versículo número 11, Juan 1:11. Ya nos dijo Juan que Jesús es la luz, que Jesús alumbra a todos, que Jesús no deja en tinieblas, tiene una lucha con las tinieblas. Ya dijo Juan que esta luz hizo el mundo y que el mundo, las personas no le conocieron, este mundo no le conoció. Y ahora se enfoca a un grupo más pequeño, versículo número 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo que Él creó no lo recibió. Es como si yo llegara a mi casa, yo, el que pago los biles, el que trabajo fuertemente, sin despreciar el trabajo que hace mi esposa, obviamente, abro la puerta y el perro se me echa encima y no me deja entrar y no me conoce. Es algo irónico. El que le da de comer le está mordiendo la mano. Y fue lo que sucedió. Dice la Biblia, a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo, da la idea de algo que le pertenece. Todo le pertenece a Dios porque Él lo creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aún los que están en la tierra le pertenecen a Dios. Pero a lo suyo vino, a lo que le pertenece, vino a su creación. Y los suyos no le recibieron. Cuando dice los suyos, se enfoca al pueblo de Israel. Aquellos que tenían las escrituras, aquellos que se suponía que lo tenían que recibir, ellos deciden no recibirlo. No lo conocieron, no quisieron conocerlo. Dios constantemente decía de Israel, mi pueblo, mi pueblo. Éxodo 3:7, por ejemplo, decía, mi pueblo, mi pueblo. Deuteronomio 32:10, dice que es la niña de sus ojos. Ellos no le conocieron, no le recibieron, no le abrieron la puerta. Como no le conocieron, tampoco le recibieron. No te extrañe que muchas personas te rechacen cuando les quieres hablar del verdadero Cristo. Si no lo conocen, no lo van a recibir. El Señor Jesucristo vino a su pueblo y este pueblo no le recibió. Esa luz que alumbra vino y no lo quisieron recibir. Lo rechazaron. Versículo número 12. Este versículo empieza con una palabra que es más. Es un sinónimo de pero. Esa idea, esa palabra me da la idea de que está presentando otra parte. Que se está tomando un rumbo, no se puede seguir por ahí y se va hacia otro. El apóstol con esta palabra nos está diciendo que hay otra dirección. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, estas personas que le recibieron tienen un pasado de oscuridad, pero ahora tienen un presente y un futuro de luz. Es una vida muy diferente a la que estaban viviendo. La palabra para recibir, si ustedes la ven en el diccionario, es una palabra que da la idea de aferrarse a algo,
de hacer un esfuerzo para alcanzar algo, obtenerlo y no dejarlo ir. Nos da la idea de que se encuentra algo tan valioso que se está dispuesto a hacer cualquier cosa para aferrarse a él. Esta palabra de recibirle es un sinónimo de creer, de un creer verdadero. La persona que realmente ha recibido al Señor Jesús se aferra a él y no lo suelta. Pase lo que pase, no lo suelta, porque se da cuenta que ha encontrado algo valiosísimo. Eso es lo que nos da la idea cuando leemos esa palabra recibir. Cuando yo leo esto y veo en la historia todos los mártires, digo, con razón. Eso lo explica todo. Se refiere a aferrarse a algo, ver el valor del Señor Jesucristo y seguirlo hasta el final. Por eso no es posible que las personas lo dejen a Él, porque han encontrado que Él es Dios y su vida tiene valor, tiene rumbo. Ahora ven de una manera muy diferente. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Jesús, Dios salva, Cristo, el ungido de Dios. Creer en el nombre de Jesús es creer en todo lo que ese nombre representa. Por ejemplo, si yo veo a un policía y me dice, alto, en el nombre de la ley, ¿qué debo de hacer yo? Detenerme. No por él, sino por lo que representa. Lo mismo sucede a todos los que creen en su nombre, lo que hizo el Señor Jesucristo, quien es Él, Dios mismo. Eso es a lo que se refiere. Este es un nombre que es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Filipenses 2, 8 y 9. A los que creen en su nombre. Si alguien recibe al Señor Jesús, cree en su nombre realmente, ha venido a la luz. Y si ha venido a la luz, su vida va a cambiar. ¿Y qué es lo que significa? Que es hecho hijo de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho legal. Esa palabra potestad dice que les dio el derecho legal de ser hijos de Dios. Fíjense lo que nos está diciendo Juan. Nos está diciendo que no todos somos hijos de Dios. Tristemente, muchas personas creen que todos somos hijos de Dios y que Dios se va a compadecer de las personas y que al final, cuando mueran, los va a perdonar. ¿Cómo es posible si Dios es amor, va a mandar a las personas al infierno? Es lo que creen muchos. Pero aquí Juan 1:12 me dice claramente que no todos son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Juan 8:44 me dice las palabras del Señor Jesucristo. Vosotros sois de su padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Efesios 2:3 me dice también de quién son hijos. Son hijos de ira. Por naturaleza son hijos de ira. Una persona que realmente ha venido a la luz, que ha recibido al Señor Jesucristo, no puede ser el mismo. Su vida va a cambiar, ya no anda en tinieblas. Este tipo de personas, dice el versículo número 13, que no son engendrados de sangre. No sucede por nacer físicamente. No son engendrados o nacidos de carne. No sucede así como lo quiere el hombre. Tampoco son engendrados de voluntad de varón. No es porque un hombre lo quiera, sino de Dios. Versículo número 13. Son engendrados
de Dios. Por eso, en la salvación, le tenemos que dar el crédito a Dios. Mira, no vivas en la oscuridad, porque si tú vienes a la luz, esa luz te va a permitir vivir. Vas a poder ver realmente cómo son las cosas, como nos dijo Juan en los versículos 4 y 5. Tu vida va a tener un rumbo. Te vas a dar cuenta que aquí estamos de paso y que algún día vamos a enfrentar a nuestro Creador. Se te van a abrir los ojos. No vivas en oscuridad. Ahora vimos en los versículos del 6 al 8 que esa luz está al alcance de todos. Ilumina a todos. Mandó a Juan a que diese testimonio y todavía tenemos las escrituras que hablan de él. Está al alcance de todos, no hay pretexto. También, quien la reciba llega a ser hijo de Dios. Ahora entiendes por qué tantas personas son religiosas y su vida no cambia. Porque no han llegado a ese conocimiento profundo de la luz. Simplemente viven con un conocimiento superficial. Sí, yo conozco a Dios, pero no lo han conocido como el Señor de sus vidas, como Salvador, como transformador, como esa palabra que habla y crea. Versículo número 14. Vuelve a usar la palabra verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, Dios mismo se vistió de hombre. Usó un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿En verdad? Sí. La Biblia enseña que fue tentado. La Biblia enseña que se hizo semejante a sus hermanos. La Biblia enseña que creció físicamente como cualquier humano. La Biblia enseña que tuvo hambre. La Biblia enseña que tuvo sed. La Biblia enseña que lloró. Fue hombre como tú y como yo. Es increíble. Por eso cuando ustedes leen este capítulo, es como si Juan estuviera impresionado en una gran manera al darse cuenta de esto. Cómo Dios, el verbo, la luz, se vistió de hombre y anduvo en medio de nosotros. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Por eso Jesús nos puede comprender. Por eso Jesús vive en carne propia lo que tú y yo vivimos, lo que pasamos. Por eso, cuando enfrentamos nosotros la realidad de la muerte o estamos cerca de ese momento, le podemos dar gracias a Dios, porque Él lo entiende. Él pasó por ahí y por eso Él vino a vencer la muerte. No es como aquellas personas que son los jefes de una compañía y nunca han andado con los empleados. Pueden dar órdenes, pueden decir mil cosas, pero nunca van a comprender lo que hacen los empleados. No así nuestro Dios. Nuestro Dios dejó su trono de gloria y anduvo aquí en medio de nosotros. Por eso cuando tú lees estos versículos, Juan queda impactado. No solo eso, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne en el versículo 14 y habitó entre nosotros. Cuando ustedes leen esa palabra habitó en el español, no se alcanza a entender bien. Pero cuando ustedes van a un diccionario, usa la palabra que da la idea de una tienda de campaña. Cuando dice y habitó, nos da la idea de que el Señor Jesucristo vino y puso una tienda de campaña y vivió con todos los hombres. Es como, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo estaba el tabernáculo? Una tienda de campaña, y ahí se manifestaba la gloria de Dios en el lugar santísimo. Bueno, ahora esa gloria que se manifestaba ahí, que los judíos llaman la gloria Shekinah, vino a esta tierra. Esa gloria se manifestaba como una luz, como una nube, en diferentes formas. Ahora Él nos dice que esa gloria vino a manifestarse aquí. Y en un futuro esto está apuntando a una eternidad donde tú y yo viviremos con esa gloria. Apocalipsis 21, 3 y 4 me lo dice. Juan,
nos está diciendo que Dios fue todo hombre y todo Dios y anduvo aquí en medio de nosotros. ¿Lo alcanzas a entender? Por eso nuestro conocimiento de Dios no debe de ser un conocimiento superficial, debe de ser un conocimiento más profundo. Y eso nos debería de redarguir cuando llega el momento de pecar. ¿Cómo pues pecaremos nosotros? ¿Cómo pues haremos esto si aquel Dios creador, salvador, vino, se humilló, anduvo entre nosotros y nos da vida eterna? ¿Cómo pues viviremos de otra manera? Juan nos está presentando a la luz. Y si alguien conoce realmente a la luz, no puede vivir en tinieblas. Porque esa luz habitó entre nosotros y vimos su gloria, esa gloria Shekinah, esa magnificencia. ¿Qué es la palabra gloria? Es la manifestación visible de Dios. Juan está diciendo, es que vi la manifestación de Dios. Es que Dios anduvo aquí en medio de nosotros. Juan está asombrado, Juan está impactado. Una persona que realmente ha tenido un encuentro personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, que le ha recibido, como lo hemos visto aquí, no puede vivir de otra forma. No puede vivir. Y si quiere alejarse de Dios, no puede. Ya no va a poder. Y tarde o temprano va a regresar, porque ahora sus ojos han sido abiertos y ahora puede ver. Por eso nosotros debemos de analizar nuestra vida si realmente conocemos a Dios. Si realmente hemos ido a la luz que nos está presentando Juan. Esa luz nos permite vivir. Esa luz está al alcance de todos. Esa luz nos hace ser hechos hijos de Dios. Y esa luz nos muestra la gloria de Dios. Nos muestra cómo realmente es Dios. El Señor Jesucristo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Por qué me dicen, muéstrenme al Padre? El Señor Jesucristo nos revela al Padre y nos revela su gloria. No hay otra forma de vivir. Y si tú puedes vivir lejos de esa luz, si tú puedes vivir creándote tu propio Dios cómodo, que no es la luz verdadera, andas en tinieblas. Andas en tinieblas y algo no está bien. Juan vino a presentarnos esa luz. Y vamos a ver más adelante el conflicto más profundamente entre las tinieblas y la luz. Pero por lo pronto Juan nos está diciendo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, y gracias a Dios por eso, porque no somos judíos, mas a los que le recibieron, judíos y gentiles, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿En verdad tú le has recibido? Que todo lo que soy